Bienvenidos a este capítulo número 10 de tu curso intermedio Excel. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a utilizar la función buscar H, ¿no? Miren, esta función buscar H realiza exactamente lo mismo que la función buscar V, lo que vimos en los capítulos anteriores, pero con la diferencia que busca los valores en la primera fila, ya no busca en la primera columna. Ahora lo va a buscar en la primera fila de la matriz o nuestra base de datos donde vamos a consultar, ¿no? O sea, lo realiza de manera horizontal. Bien, antes de comenzar con esto, yo lo que necesito es que ustedes descarguen esta pequeña hoja de cálculo Excel para que puedan practicar mirando el video, si es que así lo desean, ¿no? Para todas las personas que llegan por primera vez al canal, todos los archivos les subimos acá en la página eltiotech.com. Se escribe eltiotech.com. Le damos un clic acá, miren, acá dice cursos de Excel gratis. Clarito, ¿no? Un clic ahí y vamos a tener, miren, esta publicación donde tenemos el nivel básico, tenemos el nivel intermedio y el avanzado, ¿no? Si gustas, puedes revisar el nivel básico. Ahí están todos sus videos con los ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿no? Pero ahora estamos en el capítulo intermedio. Damos un clic acá donde dice ver capítulos y miren, nos va a llevar acá los módulos. Nosotros ahora estamos en el módulo 2, que son funciones de búsqueda y referencia, ¿no? Para terminar este módulo 2, vamos a ver la función buscar H. Damos un clic acá. Miren, damos un clic y vamos a tener el post de la función buscar H. Lo que yo quiero es que ustedes bajen hasta el último, miren, hasta llegar a la zona de descargas. Por acá lo tenemos, acá, miren, descarga el archivo de este capítulo, dice. Un clic acá, descargar archivo, y vamos a tener esta pequeña hojita de cálculo en Excel, ¿no? Bien, así que vamos a comenzar. Miren, en realidad esto es muy sencillo. Si ya manejan la función buscar V, entonces más fácil se les va a hacer, ¿no? Pero vamos a recordar, miren, vamos a recordar así rápidamente la función buscar V y después vamos a ver la diferencia. Miren, buscar V poníamos igual, llamábamos a la función buscar V, ahí lo tenemos, abrimos paréntesis y la primera entrada que me pide es el valor buscado, o sea, qué es lo que yo quiero buscar acá en esta tablita, ¿no? En esta pequeña tabla. Entonces el valor que yo voy a poner a buscar va a estar acá. Doy un clic aquí en esta celda porque ahí vamos a escribir el valor y luego punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En toda esta tablita, ¿no? En toda esta tablita. Selecciono todo, nuevamente punto y coma. Y ahora me pregunta el indicador de columna, o sea, ¿qué columna quiero que me devuelva? Para este caso, miren, como la tablita, la base de datos comienza en la columna B, entonces la columna B va a ser el número 1, o sea, columna 1. La columna C, o sea, enero va a ser columna 2 y así sucesivamente, ¿no? Febrero, columna 3, marzo, columna 4. Por ejemplo, si yo quisiera que me devuelva el mes de marzo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces pongo el número 4, punto y coma, y pongo falso. Cierro paréntesis y enter. Ahora sí, vamos a buscar, miren, yo voy a buscar en este caso por año. En este caso, por ejemplo, podría escribir el 2009, ¿no? Pongo acá 2009, enter, y me sale 450. El 2009 está acá, miren, fíjense, acá lo tengo. Y nosotros hemos pedido que nos devuelva la columna 4, que es el mes de marzo, ¿no? 450 soles. Pero quiero que observen acá en la función buscar V. Dos veces clic, miren. El primer valor que me pide la función buscar V, el primer valor siempre se consulta en la primera columna. O sea, acá va a comparar. Miren, si este año existe acá, entonces nos va a devolver un valor. Y ese valor es el número de la columna que nosotros le ponemos acá, ¿no? En este caso es la columna 4 y la columna 4 es marzo, ¿no? Miren, año, acá está, que es 2009, columna 4. Año 2009, columna 4, lo tenemos en la columna E, ¿no? Acá, año 2009. Nuevamente les indico, la función buscar V siempre consulta, o sea, el valor que vas a buscar siempre lo consulta en la primera columna de la izquierda, en la primera columna, o sea, acá.
siempre lo va a consultar acá y de acuerdo al número de columna que le demos que nos devuelva, entonces vamos a tener este valor, ¿no? Este valor que lo acabo de poner de rojo. Ahora vamos a ver la diferencia con la función buscar h, para que ustedes lo vean. Ponemos igual, ponemos la función, llamamos a la función buscar h, abrimos paréntesis, el valor buscado también lo vamos a buscar acá, ¿ok? Un clic, acá lo vamos a escribir. Ahora sí, punto y coma, matriz de búsqueda. Miren, la matriz de búsqueda va a ser toda esta tablita. De la misma manera, punto y coma, acá me pide ahora el indicador de fila. Miren, este valor que tenemos acá, lo va a consultar ¿dónde? Acá arriba, en la primera fila. Ya no es la primera columna, en la primera fila. ¿Cuál es la primera fila? La primera fila que tenemos, miren, es la fila 3. Acá está el numerito, miren, el número 3. Pero ahora lo va a consultar de manera horizontal, ¿no? Lo vamos a tener de esta manera. O sea, tenemos un año, enero, febrero, marzo. Ya no vamos a consultar por 2006, 2000, o sea, ya no consultamos en manera de columna, sino consultamos, miren, de una forma que sea de fila. O sea, siempre va a ser la primera fila, así como la función buscar v es la primera columna. Ahora nosotros vamos a consultar en la primera fila. Y la primera fila es enero, febrero, marzo. O sea, acá vamos a tener que poner ya sea enero, ya sea febrero o ya sea marzo. Vamos a ponerle marzo. Nuevamente, igual. Buscar h, perdón. Valor buscado va a ser marzo. Punto y coma. La matriz siempre va a ser toda tu tabla, punto y coma, y me pide el indicador de fila. Miren, ya no es la columna, ahora va a ser la fila. ¿Qué fila quieres que te devuelva? Miren, acá tenemos la fila 1, va a ser obviamente la primera fila, ¿no? O sea, acá en Excel es la fila 3, pero la fila 1 es todo el encabezado, el año, enero, febrero, marzo. La fila 2 es el año 2006. También es 450, 785 y 368. La fila 3 va a ser el año, miren, acá, a ver, mucho estoy acercando, creo que ahí está bien. La fila 3 va a ser el año 2007, 450, 547 y así sucesivamente. O sea, todo, miren, todo el valor que tiene, por ejemplo, fila 1, lo acabo de señalar, fila 2, lo acabo de señalar, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Nosotros le vamos a preguntar qué fila queremos que nos devuelva, ¿no? En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a suponer que sea la fila 2, que es el número 4 acá, ¿no? La fila 2, año 2006. Ahora sí, miren lo que va a pasar. Igual, buscar h, valor buscado va a ser la primera fila. Ya sabemos que va a ser el mes de marzo. Punto y coma, vamos a buscar ¿en dónde? En toda esta matriz, ¿no? En toda esa base de datos. Punto y coma, indicador de fila. Miren, si yo pongo fila 2 va a ser el año 2006. Entonces voy a poner fila 2. Punto y coma, ponemos acá, falso y cerramos paréntesis. Enter, miren, me devuelve 368. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando que va a ser, en este caso, miren, acá le estoy diciendo que me busque el mes de marzo. Y el mes de marzo está acá, o sea, la columna E, ¿no? Mes de marzo. Y aparte de eso, le estoy diciendo que me devuelva la fila número 2. La fila número 2 es la segunda, ¿no? O sea, el año 2006. Entonces, fila 2, año 2006. Y tenemos acá, miren, acá, lo que estamos buscando, marzo, nos devuelve 368. Si le ponemos acá, por ejemplo, vamos a ponerle febrero. Miren, febrero, enter, me va a devolver 385. Si yo quisiera que me devuelva la última celda, que es el año 2020, entonces la fila va a ser, miren, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La fila 16. Dos veces clic, fila, acá nomás pues, ¿no? Fila 16 y enter. Miren, febrero saca, fila 16, 390, ¿no? Vamos a hacer lo mismo como quien practicamos. Vamos a hacerlo con listas desplegables. Bien, vamos a poner acá, miren, vamos a poner
¿Qué podemos poner? A ver, los meses. Bien, un clic acá, como que recordamos las listas, nos vamos a la pestañita datos, un clic en datos, nos vamos a validación de datos, un clic ahí. Nos va a saltar esta ventanita, un clic aquí, miren, en permitir un clic y le damos en lista. Ponemos igual y en este caso solo la primera fila, no se olviden porque estamos utilizando buscar H, solo la primera fila. Miren, pueden poner año también si gustan, pero yo solamente le estoy poniendo enero, febrero, marzo, porque acá vamos a hacer la consulta, ¿no? Aceptamos y ya, miren, ya tenemos acá nuestra listita, ¿no? Tenemos enero, tenemos, a ver qué más, febrero y tenemos marzo. Vamos a utilizar nuevamente igual, buscar H y valor buscado va a ser este mes. Punto y coma, matriz, ¿dónde le voy a buscar? Acá. ¿Dónde va a consultar este mes? En la primera fila, ya sabemos, ¿no? Voy a acercar un poquito, punto y coma, indicar columna. ¿Qué columna nos va a qué fila es buscar H? ¿Qué fila nos va a devolver? No se olviden, el encabezado es fila 1, 2006 fila 2, vamos a ponerle 2010, miren, ¿qué fila es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, miren, fila 6, ¿ok? Ponemos acá el número 6. A ver, número 6, perdón, punto y coma. Y ponemos falso para que la coincidencia sea exacta. Cerramos paréntesis, enter. Y miren, acá tenemos el 250. Miren, a ver. Sí, pero es de marzo. Miren, voy a pintarle acá de color rojo para que resalte. Y marzo acá. Acá está, miren, le voy a poner de color amarillo. Fila 10, no, fila, perdón, ¿qué fila era? La fila 6 creo, ¿no? Y acá el mes de marzo. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está, 250. Si yo le pongo febrero, va a ser 368. Un clic y febrero, 368. Miren, vamos a complicar un poquito la búsqueda. Y ahora le vamos a poner según el mes y según el año, ¿no? Vamos a hacerlo acá, miren, vamos a poner igual. Vamos a ir a poner una lista desplegable, perdón. Bien. Vamos a ir a pestañita datos, un clic, nos vamos a la pestaña datos, validación de datos y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a lista y miren, acá no quiero subir. De nuevo, a ver, voy a alejar un poquito esto, no me está permitiendo. Y acá, vamos a insertar una lista, datos, validación de datos, nos vamos acá a permitir lista. Vamos a seleccionar los meses. Bien, ahí está, aceptamos y ya tenemos acá los meses, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a insertar ahora sí los años. Hacemos exactamente lo mismo, los años. Igual. Otra lista. Sí, me estoy confundiendo. Otra lista, pero de años. Datos, validación de datos. A ver, vamos a subir. Validación de datos. Lista. Ponemos igual. Y llamamos a todos los años. Aceptamos. Miren, ahora sí. Tenemos acá la búsqueda. Miren, tenemos acá la búsqueda según años. Y también tenemos según los meses, ¿no? Para que la búsqueda sea más eficaz. Bien, ahora sí, vamos a hacer lo que estamos haciendo hace rato. Igual, ponemos igual, buscar H. Miren, buscar H, valor buscado va a ser la primera fila. Entonces, meses. Punto y coma, ¿dónde lo vamos a buscar? En todos estos datos. Seleccionamos todos esos datos. Punto y coma, ¿qué fila nos va a devolver? Miren, yo para la prueba le voy a poner fila 2, año 2006. Fila 2, ¿ok? Que es el número 4 acá, fila 2. Las filas se cuentan, no se olviden, desde el margen, en este caso desde el margen de la tabla que estamos seleccionando como base de datos. Desde el margen de la matriz. La matriz comienza en la fila 3. Entonces, nosotros lo tomamos como fila 1, ¿no? Para la función como fila 1. O sea, miren, acá está el numerito 3. ¿Lo observan? Este numerito 3, o sea, para Excel es la fila 3. Para la función es la fila 1, porque comienza desde acá, o sea, la selección de la matriz, ¿no? Creo que me entienden. Bien, vamos a bajar acá, indicador de columna. Yo le voy a poner fila 2 para que sea año 2006. Número 2, punto y coma y falso, ¿no? Para que sea la coincidencia exacta. Cierro paréntesis, enter. Ahí lo tengo. Bien, yo, miren, acá lo voy a pintar con lo que vamos a trabajar. Miren, acá está. Estamos trabajando acá. Y ya está, miren, febrero. Acá, febrero. Pero de la fila 2, ¿no? Es 785. Y acá está el número 785, ¿no? Quiero que observen algo acá.
dos veces clic. Miren acá la función, dos veces clic. Este numerito, miren, este numerito que ven acá es la posición de la fila, la cual nos está devolviendo. Pero yo quisiera, miren, yo quisiera saber con este valor que ven acá 2017, qué posición es acá, ¿no? Miren, acá tenemos un número, el año. Si yo le cambio, por ejemplo 2015, ese 2015 quisiera saber en qué posición está en todo este rango. O sea, en todo este rango, para yo ponerle acá en este número 2, ¿no? Para yo ponerle en este numerito 2. ¿Cómo hacemos eso? Miren, otro ejemplo, dos veces clic. Si yo pongo acá, por ejemplo, el número 5, enter, me va a saltar otro dato. El número 5 es, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Es el año 2009, pero de febrero, o sea, 800, acá está, 852, ¿no? Y ese valor lo tenemos acá, miren, ahí, ¿ok? Entonces, este numerito es la fila o la posición donde se encuentra prácticamente este año, ¿no? Entonces, para que nosotros sepamos con este año en qué posición está en este rango, el rango comienza desde el año, ojo, comienza desde el año, ¿bien? Entonces podemos utilizar, miren, esta función. Me voy a situar en cualquier lado, acá, le voy a poner rojito para que lo vean. Pongo igual, y con esta función, miren, coincidir, con esa función nos va a devolver la posición de cualquier valor, en este caso el año, coincidir. Ahí está, miren, valor buscado, facilísimo esta función. Valor buscado va a ser este año. Punto y coma. Matriz de búsqueda, ¿dónde lo voy a buscar? En todo este rango, ahí lo voy a buscar. Punto y coma. Y coincidencia exacta, o sea, cero o falso, ¿no? Cierro paréntesis, enter. Miren, voy a cambiar de color. A ver, un amarillo, sí. Miren, quiero que observen nuevamente. Igual, llamamos a la función coincidir. Esta función, mira, valor buscado este año. Punto y coma, ¿dónde lo quiero buscar? En todo este rango, en toda esta columna. Punto y coma, la coincidencia, al igual que la función buscar v, buscar h, tiene que ser falsa, ¿no? Puedes poner falso o también puedes poner el número 0, que es exactamente lo mismo. Falso o el número 0. Cierro paréntesis, enter. Miren, 2015 me devuelve la posición 11. A ver, vamos a ver si es cierto. El año es la posición 1, ¿no? Miren, el año, posición 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y acá estoy, miren. Posición 11, año 2015. ¿Coincide? Sí coincide. Si yo, por ejemplo, pongo el año 2006, va a ser la posición 2. Miren, posición 2. ¿Se dan cuenta? El año 2006 está en la posición 2. Si pongo año 2007, entonces la posición va a ser 3. Esta función coincidir nos devuelve la posición del valor que estamos buscando. Entonces, este numerito que ven acá, este numerito, ya lo podemos poner en realidad la función coincidir, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Miren, acá, coincidir. O sea, ahí mismo en el numerito lo escribimos. Coincidir. Abro paréntesis. Valor buscado. Y ya sabemos que va a ser este año. Punto y coma. Matriz, ¿dónde la voy a buscar? Aquí. Selecciono todo. Punto y coma. Y coincidencia exacta, número 0. Cierro paréntesis. Y miren, toda esta función ha reemplazado a ese numerito. Solo a ese numerito que nos indicaba en qué fila se encuentra el valor buscado. Entonces enter y listo. Miren, si yo acá pongo enero y pongo año 2006, me sale, miren, 450. ¿Qué valor tengo en enero? Año 2006, 450, ¿no? Ahí está. Si yo, por ejemplo, marzo, vamos a ponerle acá, miren, cualquier valor. Acá, este valor que estamos observando. Aquí, miren, marzo del año 2013. Acá, marzo del año 2013. Venimos acá, marzo del año 2013. Y tenemos 258. Y acá está, miren lo que acabo de resaltar. Marzo del año 2013 tenemos el valor de 258, ¿no? Y eso sería la función buscar h con listas desplegables también.
A nosotros, miren, a nosotros para completar el curso, para que esté completo, todo lo que es funciones de búsqueda, nos faltaría utilizar la función buscar X. Esta función buscar X solamente tiene una pequeña debilidad por ahora, que es una función nueva y según hasta donde yo sé, existe en el Office 365, ¿no? No sé si la última actualización del Office 2019 lo tendrá, pero en la 365 sí ya la tenemos, ¿no? ¿Cómo pueden comprobar? Miren, simplemente yo tengo el Office 365, pones igual, buscar X, miren, ahí está. Si no lo tienen, no lo van a poder utilizar, esa función. Esta función buscar X te resume prácticamente todo lo que hace la función buscar V, ¿no? Y obviamente lo puedes aprovechar de una mejor manera. Esta función buscar X lo vamos a poner como bonus, o sea, no va a ser parte de un capítulo, pero si quieres llevarlo, lo vamos a poner acá, miren acá en la página, va a estar a un costadito, pero no como capítulo, como bonus, ¿ok? A un costadito, como lo ves acá, bonus. Lo mismo vamos a hacer con la función índice y coincidir. La función índice y coincidir estas dos funciones trabajan de una manera más potente que la función buscar V, ¿no? Por ejemplo, la función buscar V y la función buscar H, la debilidad es que te busca, por ejemplo, la función buscar V te busca de la primera columna. La función buscar H te busca, en este caso, de la primera fila, ¿no? Cosa contraria, no pasa ni con índice más coincidir, ni con la función buscar X. Esta función índice más la función coincidir te van a hacer muchas más cosas que la función buscar V y la función buscar H. También lo vamos a poner como bonus, acá lo vamos a poner como bonus, si ustedes lo quieren ver ya como si no fuera un capítulo, ¿no? Para que aprendan más. Bien, conmigo será hasta acá. Nos vemos en el capítulo número 11. Y por supuesto déjame tu comentario y no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech. Nos vemos en el próximo capítulo.